Historias y relatos fantásticos. La pelota, esa esfera mágica de cuero cosido por paños, que gira y rueda capaz de arrancar sonrisas, gritos y hasta lágrimas. No es solo el deporte favorito de la juventud, no señor. Nuestros viejos, aquellos que alguna vez jugaron con hojotas de jeve, que aún hoy se usan, se desviven por verla rodar, si la ocasión lo permite. No dudan en soltar un par de patadas, aunque la espalda se queje después. Pero, ¿y los niños? Oh, ellos son los verdaderos artistas de la pelota. Nuestra historia de hoy es sobre ellos, sobre los niños y la pelota, esa esfera que une generaciones, que salta entre risas y polvo, que atraviesa cerros y une corazones. Pero en aquellos tiempos de antaño, en Mantay las cosas no eran tan simples. En el Valle del Colca, cuando ni las carreteras ni la luz eléctrica habían llegado, tampoco habían muchas pelotas. En el pueblo apenas se podían contar 2 pelotas de cuero, y estas estaban reservadas exclusivamente para los jóvenes y adultos. ¡Ay de los niños que se atrevían a soñar con tocarlas! Eran tiempos diferentes donde las reglas no se discutían y los niños aprendían a buscar soluciones con creatividad desbordante. No tener una pelota de cuero no era un obstáculo, era un desafío. Los niños de Mantay, especialmente los pastores de vacas, siempre tenían una solución bajo la manga, o más bien en sus manteles. ¿Manteles? Sí, esos manteles cuadrados de 50 por 50, de tela de costal, en los que sus madres envolvían el fiambre, o sea, el jojao. ¡Qué tiempos aquellos! El fiambre consistía en un pedazo de queso con mote, un puñado de cancha o tal vez, si tienes más suerte, acompañado con un trozo de carne de cuy o una presa de gallo, envuelto y amarrado en esos manteles robustos que al llegar a los pastizales no solo alimentaban a los pequeños, sino también sus ganas de jugar. Porque cuando el queso y el mote desaparecen, el mantel se transforma. Los niños lo tomaban, lo enrollaban, lo doblaban, lo billaban con maestría y lo amarraban con las puntas. Y si por ahí encontraban un cordel olvidado, mejor todavía. Así nacía una pelota hecha de retazos, cargada de ilusiones. Las mamás, claro, explotaban de cólera al ver los manteles del cocao destrozados. Pero ¿cómo culpar a los niños? Las patadas no eran suaves caricias. Y cuando no había manteles disponibles, otras pelotas hacían su aparición. Una lata de conserva, de esas raras y valiosas que llegaban al pueblo como un tesoro, era la siguiente candidata. Si por suerte o por azares del destino una de esas latas llegaba a las manos de un niño, éste lo guardaba como si fuera un verdadero tesoro. Para ellos no era solo una lata, era una joya metálica, brillante bajo el sol, con una historia propia. Cuando no se usaba como pelota, la lata era cuidada con celo. Se escondía en los rincones más seguros, lejos de las manos de otros niños o del alcance de las mamás, que siempre encontraban un uso práctico para cualquier cosa. Aunque doliera en el alma y en los pies enfundados en hojotas de jeve, los niños aprendieron a jugar con ella. Las hojotas, aunque muy, pero muy resistentes, no cubrían la punta de los dedos, que quedaban al descubierto. Pero ni eso era problema. Con el tiempo aprendieron a patear de costado, esquivando el dolor, mientras las risas resonaban entre los cerros, y la lata, aunque golpeada y abollada con el paso de los partidos, seguía siendo un objeto preciado, una reliquia que guardaba los secretos de la infancia. Así era la infancia en Mantay.
Entre pastizales y cerros, bajo el cielo despejado del Colca, los niños creaban sus propias reglas, sus propios juegos, porque aunque no tuvieran una pelota de cuero, en su mundo no había límites para soñar y jugar. Érase una vez una pelota, original de Silvestre Suyo. Aquí quiero hacer un pequeño alto. Mi padre, Silvestre Suyo, era completamente ajeno a todo tipo de juegos, prácticamente enemigo de todo tipo de juegos. Los juguetes jamás estaban en su diccionario. Pero el fútbol, el fulbito, eran su pasión. Y es por eso que alguna vez le puso alma al contarme esta historia. Sumajpampa era un lugar único, un terreno plano al pie de los cerros, donde comenzaban los andenes del pueblo de Mantay. Los pastizales, llamados bofedales por los lugareños, eran el lugar perfecto para que las vacas pastaran. Allí, las familias mandaban a sus hijos, ya sean varones o mujeres, para cuidar de los animales. Ese día, por esas coincidencias que parecen estar escritas en el viento, 4 niños llegaron al mismo tiempo al bofedal. Ricardo, José, Benedicto y Fabián, cada uno traía su grupo de vacas, asegurándose de que no se escaparan de sus terrenos. ¡Ojo con las vacas! ¡No se vayan a meter a los cultivos!, gritó Fabián mientras descargaba su liguilla sobre una roca plana. La advertencia no era una broma. Todos sabían que si alguna vaca se perdía o destrozaba algo, el castigo en casa sería largo y bien recordado. Por eso, cada niño traía consigo su jocao, bien envuelto en manteles dentro de las liglias, para evitar que los burros, las ovejas o incluso las mismas vacas se lo comieran. Y si sucediera, adiós fiambre. El sol alcanzó su punto más alto en el cielo y el calor comenzaba a sentirse con fuerza. Ricardo, que nunca podía quedarse quieto, fue el primero en lanzar la propuesta. ¡Vamos a jugar!, gritó desde su pastizal con una sonrisa. ¡Tu bofedal está más plano que el mío!, respondió José mientras dejaba su liguilla en un lugar seguro. ¿Y con qué pelota?, preguntó Benedicto, frunciendo el ceño. Entonces empezó la discusión. Con 4 manteles hacemos una pelota de un tamaño más o menos, sugirió Ricardo. Pero yo no traje mantel, dijo José levantando su chompa. Mi mamá me dio mi fiambre envuelto en mi chompa. Dice que así aprenderé a cuidar mis cosas después de lo de ayer. Todos rieron. Claro, el día anterior el mantel de Ricardo había terminado roto tras una patada demasiado fuerte. 3 manteles entonces, insistió Benedicto tomando los que había. 3 no alcanza, queda muy chica, opinó Fabián examinando los retazos. Fue entonces cuando Ricardo tuvo una idea, una de esas ideas que solo se le ocurren a un niño. Para eso está la cagua, dijo riendo y corriendo hacia una bosta seca que estaba cerca. Y aquí me detengo un momento para explicarte, porque quizás tú que estás escuchando esta historia te estés preguntando, ¿agua? ¿Qué es eso? Bueno, en otros lugares lo llaman buñiga. Y no te rías, es simplemente excremento de vaca, seca.
Antes de que te pongas a imaginar olores raros, te digo que no huele mal una vez que esté seco. Es más, en las casas de ese tiempo se usaba como leña para encender los fogones, así que ¿por qué no usarla para una pelota? Después de todo, su peso era muy poco. Ricardo tomó una bosta, o sea, una cagua de tamaño regular. La redondeó un poco y la envolvió con los 3 manteles, ajustándola muy bien. Los demás lo miraron entre risas y curiosos. ¡Listo! Una pelota perfecta, dijo dándole una patada para probarla. La pelota no botaba, claro, pero eso no importaba. ¡Faltan los arcos!, gritó Fabián, tomando 2 bostas más y colocándolas como arcos en cada extremo del bofedal. ¿Y qué apostamos?, preguntó José mientras miraba su liglia con cierta preocupación. Entonces Benedicto propuso la apuesta definitiva: el cocao. O sea, los ganadores se comen el cocao de los perdedores. Los demás se miraron un momento. Era arriesgado. Tal vez habría queso, mote, cancha y lo más valioso, probablemente cuy, una presa de gallo o una pata de cordero. ¿Quién sabe? Pero ¿cómo decir que no a un reto? ¡Hecho!, gritaron los 4 al mismo tiempo. El partido comenzó. Equipos de 2 contra 2. Ricardo y Fabián contra José y Benedicto. Las risas y los gritos llenaban el aire mientras corrían detrás de la improvisada pelota. ¡Pásala, pásala!, gritó Fabián, mientras Ricardo daba un pase magistral. ¡Cuidado con tu arco!, advirtió Benedicto, tratando de bloquear a Fabián. El partido era intenso, los goles iban y venían, pero al final Ricardo y Fabián lograron la victoria. ¡Ganamos!, gritó Fabián, tirándose al suelo para descansar. Los ganadores no perdieron tiempo, se abalanzaron sobre las liglias de los perdedores, seleccionando las mejores presas. ¡Mi cuy!, gritó José, viendo cómo Ricardo lo mordía con gusto. ¡Mi queso!, se quejó Benedicto, señalando a Fabián. Ya devoraba el queso. ¡Es tu culpa! ¡No jugaste bien!, dijo José, cruzándose de brazos, mientras los ganadores reían con la boca llena. Eso sí, los perdedores no se quedaron con las manos vacías. Los ganadores dejaron el mote y la cancha, pero el queso y el cuy ya eran historia. Al final, todos terminaron riendo, satisfechos con el juego y con el hambre saciada de alguna forma de parte de los perdedores. Porque así eran las cosas en Mantay, así eran las cosas en Sumajpampa, humildes, llenas de risas y con momentos que quedaban grabados para siempre. Sayarina era un nombre curioso para aquel lugar. Significaba algo así como donde se detiene, donde se para, donde se descansa, o quién sabe, pero algo así. Pero hacía justicia a su naturaleza, una amplia planicie de pastizales cerca del pueblo, lejos de las faldas de los cerros. En Sayarina era común ver a muchos niños reunidos, cuidando a sus vacas y jugando cuando el tiempo lo permitía. Sin embargo, aquel día el lugar parecía casi desierto. Solo 2 niños estaban allí, Remigio y Froilán. A lo lejos, unas niñas vigilaban sus vacas, pero todos sabían que las niñas no jugaban a fútbol. Remigio caminó hacia el bofedal donde estaba Froilán y con un gesto de resignación dijo: «Pucha, no hay nadie. ¿Qué hacemos? Ni pelota podemos hacer con tan solo 2 manteles». Froilán, siempre sonriente y lleno de recursos, sacó algo de su liglia y lo mostró con orgullo. «Mira esto».
dijo levantando una lata brillante. Remigio abrió los ojos con asombro. ¡Caray! Esa sí es una buena pelota. Pero pronto la emoción dio paso a la duda. ¿Y los dos nomás?, preguntó Remigio mirando alrededor. Sí, respondió Froilán. Jugamos a penales. El que mete más goles es papi y el que pierde es mami. ¿Qué dices? Remigio no pudo contener la risa. De acuerdo. Con 2 piedras colocadas como arco, el improvisado partido de penales comenzó. Ambos tendrían unos 8 años aproximadamente, pero la intensidad con la que jugaban parecía de campeonato. La lata, que rara vez se veía en el pueblo, se convirtió en el centro del juego. El truco para patearla estaba en usar el costado del pie, para que el jeve de las hojotas hiciera contacto y le diera fuerza. Sin embargo, los dos sabían que una lata podía doler si era lanzada con demasiada potencia. Así que el arquero, quien también debía ser hábil, aprendió a usar las mañas, dejarla pasar si iba fuera, atraparla con cuidado o hasta saltar si era necesario. El tiempo pasaba y los goles y las tapadas seguían empatados. Cuando uno tomaba la delantera, el otro lo alcanzaba rápidamente. Según las reglas, el ganador debía de tener una diferencia de 3 goles para ser coronado como papi. En ese momento Froilán llevaba la delantera. Solo necesitaba un gol más para ganar. Respiró hondo, tomó impulso y lanzó la patada decisiva. Pero algo salió mal. En su empeño por ganar, no se dio cuenta de que su hojota estaba tal vez mal ajustada, o quizás el jeve se había aflojado, o el clavo se habría salido. Pero lo cierto es que al patear, la lata solamente se fue un poquito más allá, pero la hojota salió volando con fuerza. La hojota trazó un arco perfecto en el aire y fue a dar justo en la boca de Remigio. ¡Oh, me lastimaste!, gritó Remigio, llevándose las manos al rostro mientras unas manchas de sangre aparecían en sus labios. ¡No llores!, exclamó Froilán, acercándose preocupado. Por favor, no le digas nada a tu mamá. Mira, escucha, yo te doy mi chicharrón. Remigio, entre sollozos, levantó la mirada. ¿Tu chicharrón? ¿De verdad? Sí, pero no le digas nada a tu mamá. ¿Estás de acuerdo?, suplicó Froilán, entregándole el preciado bocado envuelto en un pedazo de papel. Remigio tomó el chicharrón, le dio un gran mordisco y, como si nada hubiera pasado, se secó las lágrimas y sonrió. Está bien, no diré nada. Más tarde, cuando Remigio terminó su cacao y se disponía a regresar con sus vacas, pasó otro niño por el lugar. Froilán, que aún estaba molesto, lo llamó y señaló a Remigio. ¿Sabes qué? Ese es un llorón. Se puso a llorar como una cabra. Remigio, tranquilo y satisfecho, respondió mientras seguía caminando. ¿Llorón? Yo solo quise comer tu chicharrón. Yo nunca tengo ese tipo de cacao, así que gracias. Dicho esto, se alejó con una sonrisa, arreando a sus vacas de vuelta al pueblo. Froilán, que se quedó mirándolo furioso, no pudo evitar que el otro niño que le acompañaba soltara una carcajada. ¡Eres un sonso, Froilán! ¿Le diste tu chicharrón? ¡Por nada! Froilán cruzó los brazos y bufó, pero al mirar a Remigio desde lejos, también soltó una risa. Después de todo, la herida ni se notaba,
casi invisible, y lo único que realmente se había perdido, bueno, era el chicharrón. Choco era otro lugar amplio y especial entre los pastizales del pueblo de Mantay. Era famoso por ser el punto de reunión de los vaqueros y pastores que iban a pastar a esta zona. Ese día no fue diferente. Desde su pastizal, Fermín observaba el movimiento desde las sombras de un manzano. Los niños comenzaban a juntarse y el bullicio del lugar era inconfundible. Fermín se acomodó el sombrero, echó un último vistazo a sus vacas para asegurarse de que no se escaparan, y luego decidió unirse al grupo, que estaban más allá de su bofedal. «Mientras más, mejor», gritó uno de los niños al verlo acercarse. Fermín sonrió. Sabía que ya no tendría que dar su mantel. La pelota de manteles ya estaba lista y su liglia permanecía intacta allí, colgada en la rama del manzano. «¡Y qué alivio!», pensó Fermín. «Ahora, permíteme una pequeña pausa, porque yo no sé tú, pero cada vez que escucho sobre estas pelotas hechas con manteles, siempre me imagino las caras de las mamás al verlos destrozados o al menos huequeados después del juego. La cólera. Pobres niños, seguramente más de uno terminó con un jalón de orejas. Pero sigamos. El juego empezó con toda la energía que solo un grupo de niños puede tener. Habían armado pequeños equipos de 4 porque eran casi 20 niños. Cada vez que un equipo recibía un gol, salía del juego y el otro equipo entraba en su lugar. Las risas, gritos y carreras llenaban el aire de Choco. ¡Gol fuera!, gritaban los equipos. Se turnaban en el campo improvisado. Fermín se sentía invencible. Su equipo había resistido varias rondas sin perder y su sonrisa era amplia. Pero todo juego tiene límite, y tras muchas jugadas y goles, llegó el momento en que sintieron hambre. «Oigan, la seguimos más tarde», dijeron, mientras cada niño volvía a su pastizal a comer su fiambre. Fermín regresó contento, porque de cocao de fiambre se había llevado papas fritas con ají, y el solo pensar en ellas se le hacía rugir el estómago y se le hacía agüita la boca. Al llegar a su chacra, fue directo al manzano, donde había dejado su liglia, cuidadosamente colgada en una de las ramas más bajas del manzano. Pero algo andaba mal. «¿Dónde está mi cocao?», murmuró buscando alrededor. Fue entonces cuando lo vio. Más allá, en el piso, estaba su liglia, y junto a ella, como si no hubiera hecho nada malo en su vida, estaba un chivo masticando con calma los últimos residuos de las papas fritas. «¡Mi cocao!», gritó Fermín, agarrándose la cabeza con las dos manos. «Ahora quiero que imagines esto conmigo. Un chivo, bien tranquilo, mascando ají como si fuera un verdadero gourmet, mientras Fermín lo mira sin saber si reír o llorar. El chivo lo miraba de vuelta, con esa calma descarada que solo los animales pueden tener. «¡Ah! Olvidé que los chivos trepan muros», exclamó Fermín, recordando demasiado tarde la habilidad innata de esos animales para llegar a cualquier lugar donde haya comida. Caminó hacia el chivo, pero este, con toda la calma del mundo, se giró y comenzó a caminar lentamente, dejando tras de sí la liglia vacía. Fermín se agachó, recogió su liglia y miró el interior, buscando algo que hubiera quedado. «Nada, ni un pedazo de papa», murmuró, con el estómago rugiendo más fuerte que antes.
Mientras tanto, el chivo se detuvo y, como si quisiera burlarse un poco más, se giró para mirarlo una última vez antes de irse con las vacas. Fermín suspiró y se dejó caer al pie del manzano, mirando al cielo. ¡Chivo ladrón!, gritó con frustración, pero al final no pudo evitar reírse. Bueno, ahora ya sé que las papas estaban deliciosas. Se lo comió todo. Mayupata. Era un lugar mágico cerca del río. Los pastizales de esa zona estaban algo alejados unos de otros, porque habían terrenos de cultivo en medio. Y aunque las vacas estaban más seguras por la presencia de mayor cantidad de muros, los niños solían llamarse desde lejos, gritando con todas sus fuerzas para organizar sus juegos. ¡Eustaquio!, se escucha desde un extremo. ¿Qué dices? ¿Un partidito?, respondía la voz a la distancia. ¡Sí! ¡Pero hay gente! ¡Yo!, gritó otra voz aún más lejana. Así, llamándose a gritos de un pastizal a otro, acordaron reunirse después del mediodía en el pastizal de Retaco. ¡Ya!, respondieron al unísono, confirmando la cita. ¡Lleven sus manteles!, añadió alguien antes de que las voces se apagaran. Hacia las 2 de la tarde, los niños comenzaron a llegar. Como era costumbre, el pastizal de Retaco era el más adecuado para jugar, amplio y casi completamente plano. Sin embargo, había un pequeño problema. Retaco estaba allí, pastando sus vacas. Oye, Retaco, queremos jugar en tu pastizal, preguntaron los niños al llegar. Retaco, llamado así porque era muy pequeñito, con las manos en la cintura respondió muy serio. Si juegan, van a molestar a mis vacas y no van a comer. Los otros niños se miraron tratando de negociar. Pero tu pastizal es el más planito, insistió uno. Está bien, pero si quieren jugar, tiene que ser en la parte más baja, para que las vacas tengan espacio para pastar. Si no, mi mamá se va a dar cuenta de que las vacas no están llenas y después me castiga. Los niños aceptaron el trato y se mudaron a la parte baja del pastizal. Allí comenzaron a reunir los manteles. En total juntaron 8, pero Retaco no participó en el juego, no porque no quisiera, sino porque sabía que no era muy bueno jugando a la pelota y las burlas de los demás lo habían desanimado muchas veces. Mientras los otros amarraban los manteles y colocaban piedras como arcos, imaginando palos invisibles que salían de su altura, Retaco miraba desde lejos, aunque se mordía las ganas de jugar. Decidió quedarse cuidando sus vacas. El partido comenzó con la emoción de siempre. Los niños corrían, gritaban y reían mientras la pelota de manteles pasaba de un lado al otro. Todo iba bien, hasta que un potente puntapié envió la pelota directo al río. Vaya, creo que me olvidé decirte. Mayupata quiere decir sobre el río. Así que el terreno de Retaco precisamente estaba allí, muy, pero muy cerquita del río, o por no decir, junto al río. ¡Mi mantel!, gritó uno de los niños, llevando las manos a la cabeza. La pelota, formada con los 8 manteles, flotó unos metros, pero pronto comenzó a hundirse en la corriente del río, que estaba algo crecido por la temporada. Nadie se atrevió a meterse a rescatarla. Era demasiado peligroso.
Desalentados, los niños se sentaron en la orilla del río. El ambiente estaba tan triste que ni los pájaros cantaban. ¿Y ahora qué hago?, dijo uno mirando al agua con desesperación. «Mi mamá me va a pegar», se lamentó otro mientras se abrazaba las rodillas. «Yo ya tengo una excusa perfecta», dijo otro con una sonrisa misteriosa. «¿De qué se trata?», preguntaron todos curiosos. «Es que una vez mi papá y yo estábamos en Wininquiri, levantando un muro. De pronto mi papá gritó: ¡el burro! Y cuando volteé, vi a nuestro burro llevándose nuestra liglia. Dentro estaba el fiambre y, claro, también el mantel. Dentro del mantel el jocao. Corrimos detrás del burro, pero se fue corriendo y se comió todo». Los niños lo miraron impresionados por la historia. Uno de ellos comentó: «Me diste una idea. Le voy a echar la culpa a mi borrego, decir que también se comió el fiambre». Justo en ese momento, una risa rompió la conversación. Todos voltearon y vieron a Retaco, que estaba parado detrás de ellos con los brazos cruzados. «¿De qué te ríes, ah? ¿De qué te ríes?», le preguntaron muy molestos. Retaco, tratando de contener la risa, respondió: «Es que sus mamás les van a preguntar: ¿dónde está este mantel? Ya sea que se lo haya comido el burro o la oveja, igual no quieren el mantel. Ellos solo quieren comer el fiambre, así es que tienen que llevar el mantel. Así que, ¿y qué mantel van a llevar a sus mamás?». El silencio se apoderó del grupo hasta que uno de los niños exclamó: «Tienes razón. ¿Y ahora qué hacemos?». Uno de ellos ya se sobaba las posaderas. «Ya me imagino mi mamá castigándome». Con caras largas y casi al borde del llanto, todos imaginaban las consecuencias en casa. Las manos de sus mamás agarrando el látigo, o peor aún, la cara seria de sus papás. Ninguno tenía mantel, pero entonces Retaco sonrió y dijo: «Déjense de cosas, miren». Sacó algo de su liglia y lo mostró con orgullo. Una talega, un saco, de esas que se usan para vender harina. «Lo cortaremos en partes iguales. Para 8 alcanza, se va a volver 8 manteles». Los niños lo miraron sorprendidos. «¿Cómo conseguiste esto?», preguntó uno. «Es que no tenía mantel y me traje un saco entero. Tuve flojera de buscar un mantel en mi casa y como mis padres no estaban, me traje en esto», respondió Retaco riendo. Sin tijeras ni cuchillos, tuvieron que usar el filo de una piedra para cortar la talega en cuadrados. Fue difícil, pero lo lograron. A partir de ese día, nadie volvió a burlarse de Retaco. Su ingenio lo convirtió en el héroe del grupo y además encontró un puesto perfecto en los juegos, como arquero, porque sus manos pequeñas eran perfectas para detener cualquier pelota. Chimpa era otro de esos lugares mágicos donde los niños y el fútbol improvisado se encontraban. Junto a un riachuelo, en una zona plana, Chimpa era ideal para las reuniones de los pastores de vacas. Y allí, en un día caluroso, se desató una de esas historias que, aunque difíciles de creer, son imposibles de olvidar. 4 muchachos jugaban a más no poder. Apenas habían llevado a sus vacas a pastar en sus respectivos pastizales, ya estaban juntándose para patear su pelota de manteles. El sol brillaba con fuerza y el sudor corría por sus frentes mientras corrían, saltaban y gritaban. «Buen juego», dijo uno sentándose en el suelo exhausto.
Sí, estaba divertido, respondió otro con una sonrisa amplia. Hubo un momento de silencio mientras recuperaban el aliento. Luego, uno de ellos, mirando hacia el cielo, preguntó con cierta melancolía: ¿cómo será jugar con una pelota de verdad? Los demás lo miraron como si esa pregunta no tuviera respuesta, pero el riachuelo, con su corriente tranquila y su agua cristalina, parecía ofrecerles otra idea. ¿Y si hacemos una poza?, propuso uno, con los ojos brillando de emoción. ¡Vamos!, respondió otro, sin pensarlo dos veces. De inmediato se quitaron los pantalones, quedando solo en truzas, y se metieron al agua. Comenzaron a trabajar con entusiasmo, usando algunas piedras y barro para bloquear la corriente y hacer que el agua se empozara. «¡Tráeme esa piedra grande!», gritaba uno, mientras otro empujaba el barro con sus manos. «¡Cuidado, que se escapa el agua!», advertía otro, chapoteando. No pasó mucho tiempo antes de que el agua comenzara a acumularse. La poza, aunque solo hecha en un canal de riego pequeño, era perfecta para 4 niños. Sin dudarlo, se quitaron el resto de la ropa y ahora sí, en pura truzas, se lanzaron al agua. «¡Esto sí que está buenazo!», gritó uno, salpicando a los demás. «¡Mira cómo nado!», dijo otro, haciendo un movimiento extraño que parecía más un chapuzón torpe. Entre risas y gritos disfrutaban de su improvisada piscina. Todo parecía perfecto hasta que una voz furiosa rompió la tranquilidad. «¡Niños malcriados!». Los 4 voltearon al mismo tiempo, congelados como si el tiempo se hubiera detenido. Allí estaba doña Eulalia, con una cara de muy pocos amigos y con un palo en la mano. Era una señora que había estado regando su chacra más abajo con esa misma agua, y la poza que los niños habían creado había retenido el agua por completo. «Solo para malograr la sequía sirven, y los sembríos, ustedes, les gritó mientras avanzaba con el palo en alto. No hubo necesidad de más palabras. Los 4 salieron disparados del agua como si les hubieran dado cuerda. El barro en los pies y las piedras sueltas no fueron obstáculos para su huida. «¡Corran!», gritó uno mientras saltaba un muro cercano. «¡Me pica el barro!», se quejaba otro, tratando de mantener el equilibrio. La señora, implacable, seguía gritando mientras agitaba el palo. «¡Voy a avisarles a sus mamás, niños malcriados!». En medio de la carrera desesperada, los muchachos no se dieron cuenta de algo crucial. Habían dejado atrás toda su ropa, camisas, pantalones y hasta las liglias con sus respectivos fiambres, con sus jocaos. Quedaron apiladas cerca del riachuelo, olvidadas en la prisa por escapar. La señora, aún furiosa, recogió toda la ropa, todo, las liglias, el jocao, todo, y se la llevó, probablemente como castigo o como prueba para delatar a los niños ante sus madres. Cuando los niños llegaron a un lugar seguro, todos se detuvieron, jadeando y mirando alrededor. «¿Y mi camisa?», preguntó uno tocándose el pecho vacío. «¡Mi pantalón!», gritó otro, mirando hacia atrás con horror. Se miraron entre ellos, con las truzas mojadas, pegadas al cuerpo, y no pudieron evitar reírse. Bueno, eso fue al principio. El sol va pasando, va atardeciendo, va haciendo viento, y también el frío. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó el más valiente, mientras los demás se encogían de hombros. Lo que pasó después es un misterio. Quizás regresaron por su ropa, pero ¿a dónde? Lógicamente, no había ropa, ni jocao, ni manteles, ni ligna, ni nada.
Probablemente llegaron así a sus casas, solo con truzas. Bueno, o si yo me entero cómo terminó esta parte de la historia, te lo cuento. Por ahora, solo puedo imaginarme las caras de sus mamás al verlos llegar así. Don Renato, el alcalde del pueblo, había visto en múltiples ocasiones cómo los niños jugaban al fútbol en los pastizales, pateando latas o pelotas de trapos amarrados con manteles. Sabía que para ellos una pelota de cuero sería algo extraordinario, un lujo. Inspirado por esta idea y con miras a levantar su reputación entre los vecinos, decidió regalarles pelotas a los niños. Pidió 6 pelotas de cuero a un arriero que viajaba a la ciudad. Este tendría que traerle las pelotas, pensando en regalar una a cada uno de los 6 equipos que había en el pueblo, para los niños de esos equipos. Sería un gesto que todo Mantay recordaría, algo que ningún alcalde había hecho antes. Cuando el arriero llegó desde la ciudad, don Renato corrió emocionado al ver la carga, pero para su sorpresa solo había una pelota. ¿Una sola?, preguntó incrédulo. Claro que sí, señor alcalde, usted me dio dinero, pero solo alcanzó para una pelota, respondió el arriero. El alcalde, aunque decepcionado, no dejó que esto arruinara su plan. Pensó rápido. «Organicemos un torneo», anunció. La idea era brillante. Habría un campeonato entre los 6 equipos del pueblo y el equipo ganador se llevaría la pelota como premio. Lo mejor de todo es que lo haría cerca de la Navidad, así que sería como un regalo muy, pero muy especial. El anuncio se corrió rápidamente por todo el pueblo y los niños estaban emocionadísimos. Por primera vez en sus vidas iban a jugar con una pelota de verdad. Era un sueño hecho realidad. Pero había un problema. Ninguno de los equipos tenían camisetas para representar sus colores. Las madres del pueblo, con toda su creatividad, solucionaron cosiendo pequeñas telas en los hombros de los niños. Algunos llevaban verde, otros rojo, azul, amarillo, según al equipo del cual eran hinchas. El día del torneo llegó y el pueblo entero se reunió para ver el espectáculo. Los 2 primeros equipos entraron al campo con la pelota oficial en el centro. Los niños, acostumbrados a patear pelotas de trapo o latas, estaban emocionadísimos, pero como pronto descubrirían, también eran bastante torpes con una pelota de verdad de diferente consistencia. La primera patada fue dada por Jacinto, el delantero estrella de su equipo, acostumbrado a patear con fuerza para que las pelotas de trapo llegaran lejos. Lanzó un cañonazo tan fuerte que la pelota salió disparada directo hacia el portero, quien cayó al suelo como un saco de papas. ¡Ay, me rompió la cara!, gritó el portero mientras los demás reían a carcajadas. En otra jugada, Pedro, el defensor, trató de despejar el balón, pero como la pelota era más ligera que una de trapo, su patada fue tan descontrolada que la mandó directo hacia el árbitro. Este, desprevenido, recibió el golpe en el pecho y terminó sentado en el suelo tosiendo. «¡Esa pelota es un arma!», dijo el árbitro, mientras los niños seguían jugando sin darle importancia. En un tercer incidente, Feliciano, otro delantero, intentó un tiro al arco desde lejos. Su patada potente, como siempre, mandó la pelota por encima del arco muy, pero muy lejos, directo hacia una vaca que pastaba cerca. La pobre vaca pegó un brinco y salió corriendo, mientras los niños se doblaban de la risa. «¡Cuidado con las vacas!», gritó alguien desde la tribuna. El portero del otro equipo, Manuel, también tenía problemas. Acostumbrado a detener pelotas de trapo que no rebotaban, trató de atrapar el balón con las manos abiertas. La pelota rebotó en sus dedos, subió y bajó como si tuviera vida propia, golpeándolo en la frente antes de entrar al arco.
¡Gol!, gritaron los niños mientras Manuel se sobaba la frente con cara de confusión. El torneo continuó y las anécdotas no paraban. En otra jugada, la pelota salió del campo, golpeó una piedra y rebotó directo al riachuelo cercano. Todos corrieron tras ella como una estampida, metiéndose al agua para recuperarla antes de que se perdiera en la corriente. Pese a las torpezas y golpes, los niños se la pasaron en grande, y en medio de todo, el pequeño Retaco, que nunca había sido muy bueno con las pelotas de trapo, se destacó como el mejor arquero del torneo, aunque apenas alcanzaba a cubrir el arco. Su rapidez y reflejos le ganaron los aplausos de todos. Finalmente, tras una serie de partidos llenos de risas y gritos y caídas, llegó el momento de la gran final. ¿Y quién ganó al final?, te preguntarás. Bueno, en realidad ganaron los niños, porque por primera vez en sus vidas habían jugado con una pelota de verdad, y en el corazón de todos eso valía más que cualquier trofeo.